días, amigos y amigas. Bueno, hoy es jueves y estamos de nuevo con ustedes en Voces de la Naturaleza. David Arias Canela y quien les habla, Paíno Abreu. Pues queremos conversar con ustedes. Hoy, David, quiero que hablemos de nuevo sobre un tema recurrente para nosotros, pero que tiene que serlo así porque es sobre la vida que estamos hablando, de agua, Sí. de los ríos, de las cuencas. ¿Y cómo se cuece ese tema de cuenca, agua, ríos y el uso de ese bien fundamental en sus diversas formas para el beneficio de la sociedad? Mira, me vino al tema de interés los ríos de nuevo porque recientemente, en esta misma semana, salió un trabajo publicado en el periódico Diario Libre por un amigo muy querido mío, que se llama licenciado Eduardo García Michel. Hace muchos años que nos conocemos. Eduardo es un economista consagrado, todo el mundo lo conoce, incluso hace muchos años tiene programa de televisión también, donde analiza diversos aspectos, siempre casi de la economía dominicana. Pero cuando escribe, con frecuencia lo hace de temas campesinos, de cuestiones relacionadas con el campo y los recursos naturales. En esta ocasión me llamó mucho la atención, el artículo se llama Loma Azul. Digo, ¿qué querrá decir Eduardo con Loma Azul? Cuando lo leo, lo que hace es que refiere un interés de hace casi 100 años de los primeros ecologistas y ambientalistas que hubieron en el país. Sabe que en aquellos tiempos el doctor Ligó Seara, el doctor Juan B. Pérez Rancière, Miguel Canela Lázaro, eran personas que estaban sumamente interesados, acudían al campo y con frecuencia hacían informes sobre esos temas. Casualmente, yo había invitado para hoy a mi amigo Eduardo García Michel, y ya yo sé que él llegó al estudio, así que lo vamos a acercar aquí al grupo, de manera que podamos comentar estos asuntos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente, especialmente en lo que tiene que ver con la producción de agua y el curso de los ríos dominicanos. Así que, mientras nuestro amigo Eduardo se acomoda, Sí. yo quiero que recordemos que nosotros como grupo de exploradores de la sierra permanentemente hemos estado caminando los ríos dominicanos y que producto de esa caminata conocemos a profundidad la situación que hay a nivel de nuestros ríos. Ingeniero, Y tú sabes que no hay un solo río en la República Dominicana que no haya disminuido su caudal, aún aquellos más fuertes como el Yuna, el Yaque y otros. ¿Qué te pero parece? ingeniero, no solo su caudal, sino de una manera alarmante. Recuérdese que el río Yuna era navegable, casi hasta Hernando Alonso en Cotuí, navegable desde Samaná, y prácticamente se cruza a pie ahora. O sea, no solo es que ha disminuido un poco, ha disminuido en más de casi un 80% su caudal, porque eran ríos enormes. El mismo Yaque del norte era navegable cierto tramo. Incluso por el mismo Santiago, ese río era tremendo, era un río de una caudal muy alto. Esa disminución ha sido muy drástica, muy considerable. Bueno, incluso lo usaron precisamente para la labor de deforestación. Es decir, en aquellos tiempos donde se usaron los bosques maderables de la cordillera para fines económicos de familia, pues los transportaban incluso vía los ríos. Sí. Tiraban los troncos por el río y se troncos, transportaban, de tanto caudal que había. Sí. Entonces, eso significa que la situación ha cambiado muchísimo y la razón, todos la conocemos, tiene que ver mucho con la deforestación y el conuquismo. Así que vamos a acercarnos aquí mientras vemos algunas de las imágenes de los ríos dominicanos, algunas tienen que ver con el río Yaque del Norte y otros ríos de los que ya nosotros hemos caminado con frecuencia. Pero básicamente con relación al Yaque del Norte y las preocupaciones de la sociedad, en este caso la preocupación del licenciado Eduardo García Michel, nuestro amigo de larga data,
que, como decíamos, es un especialista de la economía dominicana, pero Lo que... escribe. Sí, no, pero que con frecuencia... Parece que está equivocado. Sí, se introduce a analizar esos temas relacionados con el campo dominicano, la foresta, los ríos, porque él es un apasionado como nosotros de estos temas también. Buenos días, Eduardo García. Michel, ¿cómo tú estás? Buenos días, pues muy bien, muy contento de estar aquí en este programa donde se habla de recursos naturales, de ríos, de montañas, que esa es una gran pasión mía desde hace mucho tiempo. Obviamente cada cual tiene su profesión, pero la inclinación por amar la naturaleza, por preservarla, siempre ha estado presente y debe estarlo en cada dominicano. Porque con esta configuración que tenemos como isla, si no nos damos prisa en preservar y mejorar lo que existe, corremos graves riesgos de quedarnos sin agua, que es fuente de vida. Y simplemente podríamos pensar, como existió en una época el Situado, en la época de la colonia. Esta era una isla que no se mantenía por sí sola, condiciones de pobreza. Y desde la metrópoli había que enviar un barco, trayendo alimentos y los bienes esenciales. De eso se vivió. No quisiéramos pensar que ese Situado llegara algún día en forma de agua potable, porque no existiera aquí en el país. Así tan dramático como le estoy exponiendo es la situación, así tan dramático. Se han ido perdiendo las fuentes de agua, se han ido secando, disminuyendo, y podría que se agoten, pudiera ser que algún día se agotaran. Y debemos despertar, hacer conciencia, cambiar esa situación. Pero cuéntanos, Eduardo, bueno, tenemos que decir que es un privilegio tener a Eduardo García Miguel aquí en este programa. El privilegio es mío estar aquí. Y a pesar de que son pocos minutos, tenemos que sacarle el mayor provecho y jugo posible en este instante. Y por eso quisiera que tú nos hablaras, ese artículo que tú publicaste hace unos días en la prensa nacional sobre la Loma Azul, ¿qué es lo que tú tratas de explicarle a la sociedad? Bueno, déjame decirte, si uno bebe de las fuentes originales, ese artículo es una inspiración de un informe que hicieron exploradores, amantes de la naturaleza del siglo pasado. Uno de ellos, su nombre se le puso a uno de los parques nacionales, Juan Pérez Rancière. El otro, Miguel Canela Lázaro, un afamado médico, se doctoró en la Sorbona de París, pero su pasión era la naturaleza. Y bueno, dedicó mucho tiempo de su vida a eso. Y ellos exploraron toda esa zona del pico que posteriormente se llamó Pico Duarte y la Rusilla. Y llegaron a la conclusión en 1920 y pico, el segundo informe es del año 1926, un informe al ministro de Fomento de la época, de que el Yaque del Norte, un río muy caudaloso, corría grave riesgo de agotarse, y que muchos de los ríos que salían de la cordillera central hacia el Cibao y hacia otras áreas también estaban corriendo ese mismo destino. Y entonces en ese informe hacen alusión, en ese informe al ministro de Fomento, de que los campesinos del Cibao mencionaban la Loma Azul, era la cordillera central, porque desde lo lejos se veía con un tono azulado, porque todavía existían bosques. Y que entonces hablaban de que los ríos en esa época estaban secándose y que lo atribuían a una serie de conjeturas. Y ellos llegaron a la conclusión de que no, se estaban secando porque las fuentes de agua
habían sido depredadas, un proceso de tala brutal existía, y ellos lo comprobaron, se quedaron asombrados cuando en uno de esos viajes, allá en La Rusilla y en el hoy Pico Duarte, comprobaron que se estaban sembrando conucos. Allá a 3.000 metros de altitud se estaban sembrando conucos y depredando la zona y haciendo quema de forma muy intensa. Y alertaban al ministro de Fomento, a las autoridades, que eso había que pararlo en seco. Y hicieron algunas recomendaciones. Una de ellas fue que todas las cuencas altas del país fuesen terrenos del Estado, dedicadas únicamente a la preservación de esos bosques para que se mantuvieran esas fuentes de agua. Esa fue una de las recomendaciones. Bueno, de ahí lo de la Loma Azul. Es un término de ellos, no mío. Yo lo utilicé porque me pareció muy explicativo. Licenciado, quizás lo interesante también de este artículo, bueno, y de su conocimiento, es la preocupación en el 1920, Sí. que todavía es la misma hoy, ¿verdad? Casi 100 años después. O sea, pareciera, es una recomendación que todavía es válida. No, más válida que nunca, porque, óyeme, si te vas un poco más atrás, 1920, 26, 1870 y pico, Gregorio Rivas canaliza el río Camus y el Yuna para que las mercancías del Cibao puedan exportarse o importarse llegando desde el puerto de Sánchez por vía fluvial. Es decir, eran ríos caudalosos realmente, navegables. Eso desapareció. Nadie se imagina ninguna embarcación hoy caminando por el Camus ni por el Yuna. O sea, en 1870. Tendrían que ser botes muy pequeños, 1870. Los otros días, en términos quiere decir que el proceso de agotamiento de los ríos ha sido muy intenso, muy intenso. En 1926 ya estos señores expresaban esa preocupación, hicieron recomendaciones, algunas de ellas se tomaron en cuenta, otras no, pero el proceso ha continuado y soy de los que piensa que hay que tomar medidas urgentes y drásticas. No podemos seguir haciéndos de la vista gorda con lo que está ocurriendo. El proceso de desmantelamiento de los bosques en las cuencas hidrográficas del país es intenso, a pesar de lo que dicen algunas publicaciones, algunas oficiales. Yo no soy un experto, no he hecho ningún estudio, pero uno tiene ojos para ver cuando se quiere ver y uno se da cuenta de lo que está pasando. Hay pendientes en la alta cordillera, en este país, donde se está haciendo cultivo con la gente amarrada con sogas para que no se despeñen, amarrada con soga en la cintura para que deshierven y no se vayan al precipicio. Óyeme, eso no puede ser. Eso que te acabo de plantear, mira, ingeniero, eso es muy interesante porque se ha hablado de un 39.6% de cobertura vegetal, pero ¿dónde? Exactamente. ¿Pero dónde? O sea, si una parte, por ejemplo, una de las que ha aumentado más su cobertura, Monteplata, sí, con siembra, pero lamentablemente muy bueno, pero ahí no nacen ríos prácticamente. Sí. Mira, eso es interesante lo que plantea. Hay que suponer que si Miguel Canela Lázaro y Juan Pérez Rancière en el año 1926 estaban haciendo un segundo informe, porque ya habían hecho otro, eran personajes que con frecuencia hacían esta visita a los campos, a los sitios, y les pedían a las autoridades que buscara soluciones a los problemas que veían. O sea, fueron los primeros ecologistas de fuste, igual que el doctor Ligo Seara y el ingeniero José Luna. Yo he leído informes también del siglo XIX de esa gente. Mira, entonces, lo sorprendente es que ellos manejaran esa visión desde esos tiempos, hace 100 años, que es el mismo problema que estamos viendo hoy en día. Una lucha, Eduardo, que no termina porque aquí teníamos un problema de ley, no teníamos ley ambiental. Preparamos una ley
que ha sido elogiada incluso en toda Latinoamérica sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la República Dominicana, la ley 6400. Esa ley, a pesar de que trata en términos generales los temas de recursos naturales, tiene mandatos específicos, por ejemplo, para que se haga una ley de aguas y que se haga una ley forestal, igual que otras leyes que hacen falta de carácter sectorial. Oye, pero nadie se explica por qué es que no hay un movimiento del Ministerio de Recursos Naturales dirigido a concretar estas necesidades, que no serían la solución, digamos, porque con las leyes necesariamente no se soluciona el problema, pero sería un comienzo, porque el mismo Juan Pérez Rancière y Canela Lázaro ya lo están reclamando de esos tiempos. Mira que ellos indican que en la Constitución de la República, óigame, en 1926, debería declararse que en los cabezales de agua, o sea, donde se forman los manantiales de los ríos, eso tiene que ser propiedad del Estado y que eso no se puede enajenar, eso no puede pasar a manos privadas de nadie, porque solamente puede estar protegido para que produzca agua, el agua que debe llegar a los ríos que después utilizamos en fines productivos y de diversas índoles. Entonces ellos tenían una visión extraordinaria y demandaban que se hiciera una administración especial de aguas y de la parte boscosa y forestal. Yo creo, Eduardo, que tú has hecho una contribución muy interesante al debate sobre estos temas para que volvamos a llamar la atención de la necesidad de que el Congreso resuelva estos temas. Hace tiempo, años que se discute, creo que por lo menos 20 años hay un proceso de discusión de la ley de agua del Congreso y no terminan de sacar una ley de agua por los intereses que hay involucrados en el tema. Este país, yo apoyo lo que está diciendo, creo que sí, que se necesitan leyes más fuertes en esa materia, pero en adición, el gran problema, uno de los problemas de este país es la pobre capacidad de ejecución y de hacer cumplir las leyes que tenemos. Ese es el gran problema, porque a veces existen disposiciones, normas que te permitirían actuar, pero no se actúa. No se actúa con la diligencia debida, se actúa con la negligencia que las circunstancias permiten, que eso es distinto. Diligencia y negligencia son cosas completamente diferentes. Óyeme, en esa alta montaña, todas las fuentes pequeñas de surtideros de agua, como los llamaban Canelo Lázaro y Pérez Rancière, están sin bosque, sin cobertura boscosa, con conucos a la orilla de esos hilos de aguas, conucos. Y eso no hay que ir muy lejos para contemplarlo. Eso se da a lo largo de toda la cordillera. Eso hay que remediarlo. Bien, mira, Eduardo, la desgracia de esta cuestión de la televisión es que cuando uno quiere, uno está más entusiasmado, entonces le hacen serio y dice que ya el tiempo se acabó. Bueno, yo necesito, Eduardo, que tú te mantengas entusiasmado sobre este asunto, que siga escribiendo en los periódicos y que vuelva con nosotros a tratar. ¿Qué te parece si tratamos eso que no pudimos concretar o terminar hoy, que es el conuquismo, el problema del conuquismo y qué puede hacer el Estado Dominicano y sus instituciones para paliar el daño que se hace con el conuquismo a nivel de las cuencas altas? Encantado de la vida, cuando deseen. Entonces prepárate, porque tú vas a estar aquí con mucho tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.